Bueno, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de sobremesa por la noche. Espero que se encuentren bien. Hace ya un tiempito que no nos veíamos. Espero que estén todos muy bien por ahí. Voy a ver si me puedo conectar. Esto está siendo grabado, si me puedo conectar ahí al chat. Pero en cualquier caso nos pueden dejar ahí sus comentarios. Gracias por estar un día más ahí conectados y compartiendo juntos este espacio de reflexión y de poder compartir en familia. Hoy lo que me había traído para compartir y reflexionar con ustedes tiene que ver con un sobremesa que tuvimos hace unas semanas atrás, ahí que estuvieron Silvita y Sebi, cómo leer, entender y vivir la Biblia. Así que me lo escuché todo ahí, lo compartí en algunos grupos de chat y me pareció interesante que poder retomar esa temática que habían desarrollado ambos, que estuvo muy interesante. Si no lo viste todavía, puedes poner pausa acá y ir a ver antes esa sobremesa que estuvo espectacular, donde nos hablaban de estas tres cosas, ¿no? Leer, entender y vivir la Biblia, y me encantó el título, ¿no? Porque de alguna manera son las tres columnas clave cuando nos aproximamos a la Biblia, ¿no? De leerla, comprender lo que el Señor está diciendo en ese texto y después encarnarlo, vivirlo de una manera práctica y vivencial. Y eso me disparó varios temas y quería por ahí compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que encontramos ahí en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Es un texto bien llamativo por muchos temas que vamos a ver ahora y donde me parece nos deja algunas claves para retomar esta idea de leer, entender y vivir la Biblia, conectado con las cosas que nos suceden habitualmente como seres humanos y todo lo que estamos viviendo también como humanidad en estos tiempos de cambio y tan alocados y caóticos. Creo que un aspecto importante de leer la Biblia, de entenderla y vivirla, tiene que ver con conectarla con la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y un poco el título y el desarrollo que hacían en esta sobremesa en semanas anteriores tiene que ver con toda esa lectura primero, punto indispensable para poder abordar la Biblia, leerla, luego entenderla y después encarnarla, vivirla de un modo práctico, ¿no? Y me parece que muchas ocasiones cuando la leemos e intentamos comprenderla, nos falta quizás un tramo que es importante, que es poner en contextualizar o ver qué implica esa enseñanza que estamos tomando de la Biblia en nuestra realidad actual, ¿no? A nivel personal, pero también a nivel social, ¿no? Cómo esa palabra puede modificar la lectura de una realidad o qué impacto puede tener en nuestro modo de manejarnos en este mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante que ahí tengamos en cuenta que la humanidad toda se encuentra en una tremenda transición, ¿no? Post-COVID. De un estado conocido pre-COVID, donde veíamos distintas dinámicas que se sucedían, de secularización, de negación del Señor, de ideologías abiertamente en contra de la palabra de Dios y de una cultura antiguamente judeocristiana, y cuando antiguamente digo en los últimos 60, 70 años, que ha ido perdiendo ese predicamento, esa solidez judeocristiana y se ha empezado a secularizar e incluso a desarrollar como visiones, ideologías y prácticas sociales abiertamente en contra de la palabra, ¿no? Entonces hay transiciones de todo tipo, ¿no? Y en medio de esos cambios vemos el caos económico que hay post-COVID en el mundo entero, inflación, congelamiento de las economías, recesiones muy marcadas para poder menguar esa inflación mundial que existe post-COVID, crisis energéticas a raíz de distintos enfrentamientos armados en Europa, escasez de alimentos en muchos lugares, incremento de los commodities que son materia prima de los alimentos. En definitiva, en un mundo totalmente caótico y dado vuelta, ¿no? Nos encontramos. Y
como iglesia también estamos atravesando transiciones, ¿no? De modelos que veníamos desarrollando pre-COVID y modelos que están por ser descubiertos post-COVID, ¿no? Entonces, en medio de esos cambios, de ese caos y de esas transiciones que estamos viviendo, es necesario que nosotros podamos volver a acercarnos a la palabra de una forma renovada. ¿En qué sentido? No tanto en el alcance que tiene la palabra y sus enseñanzas, sino en cómo nosotros las conectamos, las vinculamos con las realidades presentes, actuales, y con los desafíos presentes y actuales, que es lo que ha hecho el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, ¿no? Siempre frente a crisis en el mundo, transiciones de todo tipo, ha echado mano de la palabra para revisar cómo plantarse bíblicamente frente a los desafíos que tenemos por delante como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor y pueblo de Dios en definitiva. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante este relato en Lucas capítulo 24. Ahí para poner un contexto primero, digamos, al pasaje, tenemos al Cristo que había ya muerto en la cruz, había sufrido todos los padecimientos de esa previa a morir en la cruz. Es un Jesús resucitado el que vamos a observar en este capítulo 24. Todo su seguido de sus discípulos ahí inmediatos en un estado de consternación, de una entendible angustia por todo lo sucedido, y esto se ve todavía profundizado, esta desazón y este no saber dónde estar parado de los discípulos, porque muchos fueron a la tumba de Jesús y no lo habían encontrado. Entonces imagínate el contexto de promesas por parte del Señor de restaurar el reino, o entendidas así por los discípulos. Muerte de Jesús, no encuentran el cuerpo y las promesas que ellos habían decodificado como restauración del reino, que las recibían en términos más políticos que espirituales, es decir, no habían entendido el mensaje del reino, lo que provoca es una dispersión de los discípulos, angustias, temores, incertidumbres, ¿no? Ese es un poco el contexto, ¿no? Y es un contexto ese que vemos en Lucas 24 de transición, ¿sí? Al desarrollo de los discípulos de Jesús con Cristo en la tierra, a una transición a ser guiados por el Espíritu una vez que Jesús haya ascendido. Entonces estamos en plena transición. Y es interesante, ahí en el versículo 16 y 17 de este capítulo 24 encontramos lo siguiente. Voy a empezar por el 13 para llegar al 17. Dice: aquel mismo día, dos de ellos, de los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido, es decir, todo esto que relaté recién. Sucedió que mientras hablaban y discutían, es decir, había cierta tensión entre ellos, ¿no? Jesús mismo, resucitado, se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que le ha pasado, de todo lo que ha pasado recientemente? Jesús, no sin intencionalidad, les pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, intenta tener la perspectiva de esa transición de ellos, ¿no? Para trabajar sobre esa perspectiva. Dice: lo de Jesús de Nazaret, le contestan. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero, versículo 21 dice: nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, es decir, ya pasó un tiempo y no tenemos novedades, ¿no? Y bueno, ahí comentan que había otros discípulos, otras mujeres que habían ido a la tumba y no la habían encontrado. Entonces, Jesús resucitado se les aparece camino a Emaús y le hacen esta pregunta. Y fíjense cómo una
incorrecta interpretación bíblica y teológica de esa transición estaba provocando desazón, estaban cabizbajo, discusiones entre ellos, incertidumbre, falta de esperanza, tristeza, congoja, angustia, desesperación, dispersión de los discípulos, ¿sí? Por decir alguna de las cosas que encontramos en el pasaje. Y todo esto, fíjense, tiene origen en una pregunta, de nuevo, no sin intencionalidad de Jesús, para poder entender Jesús cuál era la comprensión incorrecta de todo ese proceso, de esa transición que estaba sucediendo en medio de los discípulos, ¿no? Y frente a esto Jesús elabora, ensaya una respuesta que es el eje de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Vemos ahí en el versículo 25 qué es lo que le dice Jesús a los discípulos que iban camino de Jerusalén a Emaús, ¿no? Mirá cómo arranca, ¿no? Les dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Fíjense, ¿no? Le dice torpes, sería algo así como tontos en el original, y los tilda ahí de faltos de reacción, ¿no? Les dice tardos de corazón para creer, ¿no? Y esto me parece importante, ¿no? Porque primero esto de torpe es básicamente falta de formación, digamos, de mínima. De formación y de información de lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, esto de tardos de corazón, digamos, básicamente el punto que está haciendo Jesús ahí es diciéndoles lentos para reaccionar adecuadamente a lo que está sucediendo. Ahora, lentos no por velocidad, sino porque no estaban comprendiendo bíblicamente y teológicamente lo que estaba sucediendo. De hecho, evidencian varios errores de comprensión. El primero, se dirigen o lo llaman a Jesús como un profeta, un simple profeta, digamos, cuando era el Mesías, ¿sí? El Salvador que había prometido Dios para el pueblo judío y del pueblo judío para todas las naciones. Entonces, fíjense cómo toman a Jesús como un profeta, rebajándolo de Mesías a Salvador a un profeta más del pueblo, ¿no? Después, otra cosa que se evidencia muy errada, versículo 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Fíjense que ahí está hablando en términos más políticos de estructura estatal, ¿no? Lo que está diciendo es, nosotros pensábamos que Jesús, este profeta que Dios había levantado en el pueblo, era para liberarnos de la opresión del Imperio Romano. Una traducción de esa salvación en términos políticos y no espirituales consistente con la Biblia. Entonces estaban en medio de la transición, se les habían, de hecho, fíjense cómo otra cosa adicional, en el versículo 16 dice que no lo reconocieron a Jesús, número 1, y número 2, que sus ojos estaban velados, ¿sí? Entonces vemos cómo Jesús se encuentra con todo este panorama y yo me imagino a Jesús diciendo, dice todo mal, o sea, no entendieron nada. Y me parece interesante la respuesta de Jesús después de haberles dicho tonto y lerdo, ¿no? Fíjense cómo sigue el pasaje. Dice lo siguiente. Entonces, después que les dice tonto y lentos, entonces, comenzando, de nuevo, quiero enfatizar esto, Jesús resucitado, ¿sí? Había entregado su vida en esa cruz, en ese calvario que había sufrido, el Señor lo había resucitado y antes de ser ascendido en gloria a lugares de autoridad juntamente con Dios, ese Jesús resucitado, dice, entonces comenzando
por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Esto me parece muy potente por varios temas, ¿no? Primero, el ejercicio de Jesús de una y otra vez salir a nuestro encuentro para ordenarnos, ¿no? Ordenarnos en claridad mental, en discernimiento espiritual y plantarnos frente a ese momento de transiciones, ¿sí? Ese Cristo amoroso que se presta para poder servirnos adecuadamente en este tipo de transiciones que vivimos, ¿no? Y como acá, de nuevo, siendo el Cristo resucitado, entonces dice que empezó a explicarle todo de cero. Desde Moisés, es decir, el Pentateuco, pasando por los profetas, ¿no? Es decir, ahí se me abre lo siguiente, ¿no? Que Jesús los invita a una reflexión bíblica y teológica respecto de esa transición que estaban viviendo, ¿no? Para que ellos puedan tener una comprensión mayor, que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos y puedan plantarse adecuadamente frente a esa transición que estaban viviendo, ¿no? Y en este sentido yo le puse como si por titular, digamos, la reflexión esta, le puse: todos tenemos que hacer teología, ¿no? No es que todos seamos teólogos, porque hay gente que se dedica a eso y ha estudiado toda su vida para dedicarse a eso, pero sí todos deberíamos ensayar este tipo de reflexiones que Jesús les hace a dos discípulos, de ellos intuyo de una formación bastante rudimentaria, ¿no? Pero sí conocedores de la ley y los profetas. Y me parece interesante cómo suceden dos cosas, ¿no? ¿Qué es hacer teología? O sea, acá hay análisis o lectura bíblica y reflexión teológica en lo que Jesús le está proponiendo a estos dos discípulos que volvían a Emaús. La primera cosa que hace Jesús es echar mano de la Biblia disponible en ese momento, ¿no? La ley, los 5 primeros libros de nuestra Biblia y los profetas. Y lo que hace es vincular todo ese andamiaje bíblico con un tema de relevancia en ese momento, ¿no? Que básicamente era qué estaba pasando con este Jesús, quién era este Jesús, ¿no? y cuál era la transición que estaba operando en ese entonces. Entonces, ¿qué es básicamente hacer teología? Es agarrar un tema de relevancia que nos preocupe hoy, agarrarlo y decir, bueno, este es mi tema, cualquiera fuera, y luego ir a la Biblia e indagar qué dice toda la Biblia respecto de ese tema en particular. Tan sencillo como eso. Para hacer teología, el insumo o los dos insumos más importantes es la realidad relevante que tengo que analizar, el problema, y la Biblia toda, digamos. Son los dos elementos principales para hacer una teología respecto de un tema. Tan fácil como eso. Entonces, lo que Jesús hace en definitiva es eso, ¿no? Porque primero desarrolla una lectura integral del texto bíblico que estaba disponible en ese entonces, profetas y la ley. Dice que recorre todo el Moisés y los profetas, hace una lectura integral de la Biblia y empieza a reflexionar el tema que estaban sufriendo estos discípulos, el caos y la decepción que estaban atravesando, y empieza a ver qué dice de ese tema, de esa transición que estaban viviendo, la Biblia. Y básicamente lo que hace Jesús es articular una conversación con ellos, explicándoles, básicamente es esto, es explicando, es traduciendo todo eso en modo que lo pueda comprender el otro, qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Dice, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces fíjense cómo el tema era Jesús y la transición que estaban viviendo los discípulos desde el Cristo resucitado y la ascensión de Jesús y el inicio de una nueva era para la iglesia, ¿no? Entonces esto me parece súper interesante, y lo que hace Jesús ahí es corregir, trabajar sobre esa teología errada que tenían los discípulos, corrige eso con una interpretación adecuada del problema que tenían a la luz
de la Biblia, ¿no? Y sí me parece en este punto ver que no solamente lo hacía Jesús con estos dos discípulos camino de Emaús, sino que lo encontramos en un pasaje que habitualmente pasa desapercibido en Hechos 17, los de Berea, los discípulos de Berea, ¿no? Dice que después del concilio de Jerusalén, también era un contexto de transición ese, ¿no? Se estaba discutiendo en ese concilio de Jerusalén en Hechos, unos capítulos anteriores, creo que es 15 o 14, 15, en Hechos 15, se estaba discutiendo, bueno, ¿qué hacemos con el mensaje del Evangelio para gentiles, para personas que están fuera del pueblo de Dios, que no son judíos? Y esa es la discusión, es, ¿para ser salvo el gentil tiene que convertirse al judaísmo o no? Esa es la pregunta, digamos. En medio de una transición que es que el mensaje del Evangelio del Reino exceda las fronteras del judaísmo y sea impactante, obtenga influencia en el mundo entero, a toda lengua y nación, ¿sí? Como lo dice Lucas en ese versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, ¿no? Jerusalén, Samaria y hasta lo último, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese capítulo 15 de Hechos, el Concilio de Jerusalén, se discute justamente esto de qué hacemos con este tema. ¿Los gentiles tienen que convertirse al judaísmo para ser salvos o no? Si la respuesta era sí, el sacrificio de Cristo era insuficiente porque necesitaba de las obras de las personas. Y esa fue la discusión teológica que tuvo la Iglesia en el Concilio de Jerusalén. Y en esa transición que vivía la Iglesia, dice que toman a Pablo y a Silas para que esa conclusión en la que habían llegado en Jerusalén, es decir, que no necesitaban convertirse los gentiles al judaísmo para ser salvos, que lo empiecen a llevar a todas las iglesias, afirmando a los hermanos y consolando, ¿no? Eso es un poco el mandato que reciben en Hechos 15. Cuando llegan a Berea, después de un raíz bastante importante, que pueden verlo ahí en medio de 15 y 16 de Hechos, dice que llegan Pablo y Silas a Berea, ¿no? Y dice que tan pronto como llegan se dirigen a la sinagoga. Los de la sinagoga, los judíos de la sinagoga, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y dice lo que los hermanos de Berea, fíjate lo que hacían. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Fíjate qué actitud interesante de los hermanos de Berea, ¿no? Que así todo eran Pablo y Silas enviados con autoridad apostólica y pastoral para confirmar en todas las iglesias este mensaje. Dice que así todo los hermanos de Berea examinaban las escrituras para ver si lo que se les decían era de ese modo que estaba planteado en la enseñanza, ¿no? Para ver si era verdad, literalmente dice, lo que se les anunciaba. Y creo que tiene que ser un poco la actitud en estos tiempos de transición y caos, como les pasó a los discípulos en días posteriores a la muerte de Jesús y como le pasó a la iglesia de Hechos. Una vez que empezaron a compartir ese evangelio a todo pueblo, lengua y nación, se les vino la pregunta si ya tenemos un problema. ¿Nos tenemos que volver al judaísmo o no? Siendo el mensaje del Evangelio del Reino un mensaje que había sido impartido primeramente al pueblo judío, ¿no? Entonces era realmente un problema complejo y es casi una trivialidad, pero realmente era un problema complejo en ese momento. Y creo que estos textos nos ayudan a poner en evidencia la necesidad que tenemos, como nos decían Silvita Buxor y Seba semanas anteriores, de echar mano de la Biblia, leerla, comprenderla en su integralidad y vivirla, ¿sí? Y yo me permito sumarme a esa conversación que tuvieron y añadir o agregar que es necesario que nosotros tengamos activamente un ejercicio reflexivo respecto de los cambios que estamos viviendo como sociedad y como iglesia, porque necesitamos echar mano siempre de la Biblia,
teología de los temas que hoy nos preocupa, que son relevantes para el mundo y donde nosotros tenemos que tener una respuesta consistente, relevante y pertinente desde la Biblia toda hacia esos problemas sentidos que estamos viviendo hoy, ¿no? Y un punto para finalizar, que me parece interesante, es no solamente hay que hacer una evaluación bíblica y teológica de todos estos temas que nos desafían en las transiciones, sino que lo tenemos que hacer guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Si siguen leyendo ahí más adelante en el texto de Lucas 24, van a ver cómo los discípulos, una vez que Jesús se retira, habían compartido ahí la cena, se retira, dice que les fueron abiertos los ojos a los discípulos, ¿sí? Que nosotros trabajemos bíblica y teológicamente los temas, guiados por el Espíritu Santo, hace que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y en segundo lugar dice que los discípulos, después de recibir semejante enseñanza e impartición del propio Jesús resucitado, dice que se dan cuenta que era Jesús el que les estaba hablando, porque dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba? Y creo que complementando, sumando a esta conversación, me parece importante que además de desarrollar esta reflexión bíblica y teológica que todos tenemos que hacer en nuestra vida personal y con nuestros temas personales, pero también como iglesia de cara a la sociedad, creo que es importante no dejar de poder sentir esto cada vez que nos sentamos a leer nuestra Biblia y estudiamos la palabra, ¿no? De que nuestro corazón arda porque estamos en conversación con Jesús, con su Espíritu, y estamos recibiendo de su enseñanza, no solamente la Biblia así como un libro ajeno a la realidad, sino como una verdad viva que tiene anclaje, que tiene impacto y que tiene influencia sumamente virtuosa para nosotros en nuestro día a día, ¿no? Creo que eso es un paso que este pasaje de Lucas 24, Camino de Emaús, y Hechos capítulo 17 nos invita, ¿no? A poder tener una lectura integral del texto bíblico, vincularla con temas de sentido y de necesidad de nuestro entorno hoy. Eso es hacer teología, pero también que el Espíritu Santo sea el que nos imparta y nos guíe en esa búsqueda, ¿no? Que nuestro corazón esté abierto y que en esa búsqueda los ojos de nuestro entendimiento sean completamente abiertos. Sí, quería poner en común un poco estas reflexiones, reaccionando, si se quiere, a la sobremesa que habíamos visto ahí de cómo leer, entender y vivir la Biblia. Así que si les parece, oramos, familia, para irnos a descansar en esta nochecita de sobremesa. Padre, ahora en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por tu provisión, por la bendición tremenda que tenemos como hijos tuyos de contar con un libro vivo, eficaz, pertinente, potente, profundo, rico, lleno de sabiduría y de revelación que se actualiza frente a cada desafío que tenemos nosotros como hijos tuyos y como iglesia en esta sociedad. Ahora te pido por mis hermanos, haciendo una aplicación en sus vidas personales, te pido que a cada uno de mis hermanos y hermanas, vos en las transiciones que estén viviendo, en las situaciones que estén sufriendo, puedan encontrar en tu palabra, Señor, una guía pertinente, práctica, y sobre todo que tu Espíritu Santo se esté impartiendo en cada situación, con corazones ahí que estén ardiendo, sedientos de tu palabra y de tu guía, pero también que vos nos saques de la ignorancia, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder posicionarnos en los desafíos que tenemos por delante a nivel personal, pero también como iglesia tuya acá en la tierra, Señor. Te damos gracias y de nuevo bendecimos esta posibilidad tan hermosa de poder compartir juntos reflexiones en estos ámbitos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga.